ejercicio 14-27, el otro 14, 26. no sé si es 29. Hay algunos ejercicios que dicen sobre medidores. Eso eso no lo vamos a hacer, ¿sí? Porque no vimos ese tema. Así que esos, si no los hicieron, bueno, déjenlos, no los vamos a tomar en cuenta. El resto sí. Si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre algún ejercicio, díganme, lo hacemos. Pero para empezar, podríamos hacer este que dice 32 y 33 también se puede hacer. 32, ¿no? Sí. 32. El sistema es, el 33 son los batímetros, ¿no? Eso no lo vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Los que digan lectura de batímetros, no. Porque no vimos ese tema. Profesor, por favor. ¿Eh? El 27, si puede, por favor. 27. Bueno, empezamos por el 27, ¿les parece? ¿Listo? Sí. Hacemos el 14-27. Yo lo voy a leer. Ustedes me imagino que lo tienen. Dice, un motor de inducción trifásico. Acá yo lo tengo corregido. Probablemente ese haya sido el problema para que ustedes no lo puedan hacer. Yo lo tengo corregido con lapicera de la época en que yo estudié. Me imagino que debe servir esa corrección. Dice lo siguiente, un motor de inducción trifásico de 18,65 kilowatts. Esa es la potencia, ¿sí? La potencia es igual a 18,65 kilowatts. En el libro dice 186. Vamos a ver por qué yo tengo esa corrección. Vamos a hacer con la corrección que tengo anotado en mi libro, ¿sí? Del que estudié. Con rendimiento a plena carga del 82%. Rendimiento 82%. Y un factor de potencia de 0,75, o sea, factor de potencia igual 0,75. Se conecta a un sistema de 208 voltios, ¿sí? O sea, la tensión línea a línea, 208 voltios. Dice, hallar la impedancia equivalente en triángulo que puede sustituir a dicho motor y determinar las lecturas por el método de los batímetros. Esa parte no la vamos a hacer. Vamos a ver lo que es la impedancia equivalente del motor, ¿sí? Así que empezamos con esto. Bien. ¿Qué es lo que dice? Si tenemos una línea trifásica y acá tenemos el motor. La línea trifásica viene así. ¿Cuánto es la potencia, profesor? 18,65. Esto tiene una potencia de 18,65 kilowatt, rendimiento igual a 82%, coseno phi es igual a 0,75 y la línea es de línea a línea igual a 208. ¿Listo? Nos piden determinar la impedancia equivalente que puede sustituir el motor, pero conectada en triángulo, ¿no? Es decir, yo tengo que hacer un circuito de manera de tener esto, ¿no? Esto va a ser Z, Z y Z, y esto es mi motor, y el motor viene y reemplaza esto, ¿no? Este es el motor.
tengo que determinar Z. Z es igual, no sé, a cuánto. El motor puede estar conectado de esa manera, así que, no sé, ahí no dice nada. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? A ver, primero determinar, voy a tratar de hacer el método del equivalente monofásico, ¿sí? Es decir, yo voy a tener acá vimos con ustedes el equivalente monofásico, ¿no? Sí. Sí. Esta va a ser Z en estrella. ¿Sí? Z en estrella. Yo acá adentro no sé cómo está conectado, pero voy a suponer que está en estrella. ¿Sí? Por tanto, al estar con estrella, yo voy a tener acá mi corriente de línea y de línea. ¿Sí? Y la tensión de fase. Tensión de fase. ¿Cuál va a ser la tensión de fase? La tensión de fase va a ser igual a tensión línea a línea dividido raíz de 3. Y esto es igual a 208 dividido raíz de 3. Y la tensión de fase es igual a, me tienen que ayudar a calcular, el 208 dividido 1.73, 120, ¿no? 120,2. 120. ¿Está bien así? $208 dividido 1.73 igual, sí, 120,3,2 volts. ¿Listo? Esta es la tensión de fase. Ahora, no me dicen qué secuencia tiene, si es secuencia positiva, secuencia negativa, pero mucho no me interesa, ¿sí? Yo si quieren asumo secuencia positiva. Es decir, voy a tener mi triángulo así, acá R, S, E. Cuando no lo especifica, yo puedo elegir la que mejor me convenga. Claro, exactamente. No me especifica, no me dice nada. Probablemente no necesite, pero sí, obviamente voy a necesitar, pero no hay problema, puedo agarrar lo que sea, ¿sí? No, tampoco va a variar. Si hago con positiva o negativa, no va a variar nada. Yo lo único que tengo que ver es que esta tensión O', que B, R, O', es la tensión de fase que estoy aplicando acá. Porque yo estoy haciendo un circuito monofásico acá. Y el circuito monofásico tiene tensión de fase, no tiene tensión de línea. ¿Sí? Tiene tensión de fase, por tanto tengo esto. Entonces mi tensión de fase va a ser igual a 120.2, ¿con qué ángulo? 90. ¿Sí? 90. ¿Listo? Bueno, ya tengo la tensión. ¿Sí? Tengo la tensión que voy a aplicar acá. Esta tensión, como acá no me dicen que es una línea, simplemente es como si estuviese aplicando en la punta del motor. Ahora, la corriente de línea, ¿de dónde la puedo sacar? La saco de los datos de acá. ¿Sí? Es decir, la potencia del motor va a ser trifásica, ¿no? Es decir, este motor va a tener una corriente de línea acá y de línea. Es igual que esta y de línea, ¿sí? Porque estoy suponiendo un sistema estrella acá adentro. ¿Sí? Esta corriente es la misma que esta corriente. No por el hecho que sea un circuito monofásico, esta corriente es diferente. No es la misma. ¿Sí? Si quieren, se los dibujo. Lo que yo estoy haciendo acá es este circuito, después tengo otro acá y tengo otro acá. Así está constituido acá dentro del motor. Y las líneas van a ser una acá, la otra viene acá y la otra viene. ¿Tá? Por tanto, esta corriente que es de fase, porque yo estoy viendo la tensión de fase acá, esta corriente es esta. O sea, está bien que diga que esta es corriente de línea, ¿sí? Porque esta es la única corriente que hay. Y esa corriente la saco de acá, que dice que es la potencia total del motor
viene dada por raíz de 3, B de línea, I de línea, coseno phi del motor y además el rendimiento. Habíamos aclarado lo que es el rendimiento, ¿no? La anterior clase. Cuando yo tengo el dato, normalmente esta es la potencia del eje del motor. Y si yo tengo la potencia del eje del motor, es la potencia útil o potencia de salida. Y ahí tengo que tomar en cuenta el rendimiento. Entonces, si me especifican qué es la potencia absorbida, es decir, la que viene por acá, no tengo que tomar de cuenta el rendimiento. ¿Sí? No tengo que tomar en cuenta, pero no es la potencia exacta, es la potencia en el eje. Por tanto, tengo que tomar en cuenta el rendimiento. Por tanto, de acá, I de IL es igual. Potencia, raíz de 3, B de línea, coseno phi, rendimiento. Reemplazando valores, tengo la potencia, ¿vale? Ahora vamos a ver si es 186,5 o 18,6, con eso que yo tengo la corrección en el libro, ¿sí? 18.650 para que esté en watts, dividido raíz de 3. Tensión de línea es de 208 por coseno phi 0,75 y el rendimiento 0,82. ¿Listo? Si hacemos esta cuenta, vamos a ver cuál es nuestra corriente, ¿sí? Tenemos 18.000. $84.27. Si pusiéramos 186.000, acá tendríamos que multiplicar por 10, ¿no? Por 10. Y nos daría una corriente de 842 amperes. Y no hay, eso es irreal. Si nunca va a haber una corriente de 800 amperes para una tensión de 208, es una barbaridad, ¿sí? No hay. 800 amperes son valores de corriente que se manejan, no sé si en alta tensión, no sé, porque en media tensión se llegan a valores a lo sumo de 400 amperes. En baja tensión podemos llegar a 400 amperes, en alta tensión también en media tensión 400, y no sé si en alta tensión manejamos estos valores de 800. Por eso es que en algún momento me habrá surgido a mí la duda y puse este valor. Estos 84 sí son manejables, se manejan 84 amperes, no hay problema, es razonable. Vamos a optar por esos 84.25. Por tanto, si yo tengo esa corriente de línea, ahora sí puedo hacer esto, ¿no? Acá tengo la tensión, tengo la corriente, determino Z estrella, Z triángulo, sí, Z estrella. Por tanto, yo voy a hacer esto, voy a borrar acá. Bien, voy a hacer este circuito, ¿sí? Y en este circuito voy a tener que la tensión de fase, que es igual a la corriente de línea, por Z. Está mal, sí, tendría que haber dibujado. Por tanto, esta Z estrella es igual a B de fase sobre I de línea. B de fase, ¿dónde está? Es esta, 120.2 con 90. Y la corriente de línea va de 84.25. ¿Con qué ángulo?
¿Qué ángulo voy a tener 84,27? El ángulo sale del coseno De phi. fin. O sea, el coseno phi es igual a 0,75. Por tanto, phi es igual a 41,40 me da. 0,75 igual. 41,4, ¿no? Perfecto. 41,4 grados. Ahora, esos 41,4, ¿dónde son? Voy a dibujar la tensión así, esta, el más grande, sí, para que se vean, lo que dijo en azul. Esta es la tensión BRO', que es la que estoy utilizando. 120,90, ¿no? Estoy utilizando 120,90. Este ángulo phi es el retraso, porque es un motor, el retraso de la corriente respecto a este ángulo. Por tanto, acá voy a tener 90 menos 41. Voy a tener 90 menos 41,4, 48. Va a estar a 45, un poquito más, 48. Esta va a ser mi corriente. Ahora, ¿cuál es el valor que voy a poner acá? Este es el valor de la corriente. Esto es phi. ¿Sí? Phi 41. ¿Cuánto es esto? Esto es 48,6. Y este es el ángulo que tengo que poner acá. ¿Dónde? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está? Hacia arriba. Acá. Tengo que poner 48,6. Positivo porque está para el lado positivo. ¿Sí? Profe, ¿puede explicar de nuevo cómo sacó el ángulo, por favor? ¿Cuál ángulo? El de recién, el de la I de línea. El 48,6. Sí, ¿lo puede explicar otra vez, por favor? Menos phi, que vale 41, ¿cuánto va? Ah, ok. Phi es 41, sale del 0,75. Este está a 90, está retrasado y me va a quedar 48. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Sí, sí, yo sí. Bueno, Compañero no sé, que fue el que preguntó primero. nuevamente, estoy tomando la tensión BRO a 90 grados. Sí, está ahí sí. 90 grados, ¿sí? Sí, A sí, 90 sí. grados estoy tomando. Y la corriente, debido a este phi, está retrasada de esos 90 grados, 41 grados. Esto es 41. 41,4. Ahora, ¿a cuánto va a estar la corriente respecto a mi referencia, que es siempre el eje de las X? Va a estar 90 menos 41, 48. Ese es el valor que tengo que poner acá, 48. Porque tengo la tensión a 90. ¿Sí? Ok. ¿Listo? Bueno, ahora yo hago esta división y voy a tener, a ver si me da 120,2 dividido 84. Esto es 1,42, ¿no? 1,42 con un ángulo de... Va a ser aquel ángulo, ¿no? Va a ser 41,4. Esto es O. Listo, por tanto, Z va a ser... sí, está bien que lo ponga así, no hay otra manera. No hay otra manera. Voy a borrar un poquito acá. Pues está bien, borrar, copiarlo todo. Por ahí yo quiero borrar cosas que no copiaron. De acá me queda simplemente que yo tengo que poner Z así. Eso es lo que me pide el ejercicio. Y habíamos dicho que Z estrella es igual a Z triángulo menos 3. Tanto para volver a Z triángulo, esto va a ser 3 veces Z estrella. Y esto tiene que ser 3 por 1,42 con un ángulo de 41,4. Y no sé si ese es el valor Z. A ver cuánto está acá. 4,28. Sí, 428. Está bien, ¿no? 4,28 con 41 es eso. ¿Sí? Es decir, acá da 4,28 con un ángulo de 41,4. Y esta es la respuesta del libro.
Y hasta ahí llegamos, ¿sí? Porque después lo de los batímetros y más no los vimos, tampoco es tan determinante que lo veamos. El que quiera hacerlo está en toda la libertad de hacerlo, investigarlo, es sencillo, pero no tenemos tiempo, ¿sí? Porque si no es entrarnos en una explicación que me hubiese demorado 2 clases más y no tenemos tiempo. ¿Listo? Es así como se hace el ejercicio 27. Si alguien tiene alguna duda, yo repito. Es decir, acá tengo que tener, esta Z va a ser 4,8. Esto es 4.28 con un ángulo de 41. Punto. Yo tengo... Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo que se llama ahí en la gráfica del triángulo que hizo? Una cosa que me había quedado pendiente que no entendí es la fase y la línea. Viene a ser la parte interna, ¿no? Del triángulo. A ver, ¿a qué triángulo? ¿A este triángulo? Claro. Esta es la secuencia positiva. ¿Eso te quedó claro lo que es secuencia positiva, secuencia negativa? Sí, eso sí. Esto es así. No sé qué es lo que... ¿Sí? Yo tengo secuencia positiva, sea lo que sea. Claro, eso sí, profe. No, el tema que yo no había entendido bien es de línea y fase. Esto es entre línea y línea, y esto es entre línea y fase. Por eso quería dibujarte esto. Acá. Esto es RST. Y esto es O'. La tensión que hay de acá a acá, que es de línea, es entre este punto y este punto. RS, esta tensión. Y la tensión que hay acá es mucho más grande que la tensión que hay acá. Esta es la tensión de fase, entre R y O'. ¿Y cuál es la diferencia? Listo. ¿Cuál es la relación? Raíz de 3. O sea, esto es raíz de 3 veces más grande que esto. Esto es tensión de línea a línea y esto es tensión de fase. Y la relación estaba por acá. Es decir, la tensión línea a línea es igual a raíz de 3 veces más grande que la tensión de fase. Obviamente hay que ver los ángulos. Esto es tensión línea a línea y las de fase obviamente vienen al medio. ¿Verdad? ¿Se entiende? Esa es la relación. Listo, profe, muchas gracias. ¿Verdad? Profesor, una consulta. En este caso, que es potencia útil, ¿no? La que nos dieron como dato. Sí, normalmente siempre dan la potencia útil, a no ser que digan potencia absorbida. Así de claro. ¿Sí? Siempre dan. ¿Y cuál es la potencia útil? Es la que está en la chapita de identificación del motor, que a veces puede venir en caballos vapor o HP. ¿Sí? En este caso viene en 18,65 kilowatts. Pero ya habíamos hablado en la anterior clase cuál era la potencia útil, ¿no? Si este es el motor, esto es el eje del motor. Sí, eso lo tengo claro. El tema es no confundirme en qué caso que sea absorbida o útil, nada más, para no mezclar. Si te dan así, es la potencia útil. Ahora, si te especifican es la potencia absorbida, te van a poner potencia de entrada o absorbida. Listo, gracias, profesor. Bien, hacemos uno que veo yo. ¿Tenemos todavía una clase más o no? ¿O ya no? Sí, tenemos una más. Sí, tenemos otra. Clase, ¿no? Así que tenemos La semana que viene y bueno, y la otra serían el parcial y el recuperatorio. Exactamente, listo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio sobre caída de tensión, ¿sí? Así vamos mechando poco a poco las cosas que más me interesa que ustedes entiendan y sepan. A ver qué dice. ¿Les dicto? Sí. Sí. Bueno, les digo. Sí. Una línea de cobre. ¿Les llegó la planillita? Sí. Lo subí en Al modo. Sí. Los que puedan imprimirlo, imprímanlo.
Así tiene una referencia. Igual yo tengo una acá, así que vamos a trabajar con esa, ¿sí? Listo. Dice, una línea de cobre que une un transformador y una granja agrícola, una línea de cobre que une un transformador y una granja agrícola, tiene 170 metros de largo. Tiene 170 metros de largo. ¿Sí? Y tres... Profe, ese ejercicio está en el libro, ese ejercicio, disculpe. No. Estos son ejercicios que los invento yo. Listo, gracias. Una línea de cobre, no sé si los invento yo no invento nada, si no, no me crean. Si yo en algún lugar lo habré visto, lo copié y no invento nada. Una línea de cobre que une un transformador y una granja agrícola tiene 170 metros de largo y 25 milímetros cuadrados de sección. 25 milímetros cuadrados, ¿eh? 25 milímetros cuadrados de sección. Coma, la línea tiene 3 conductores. La línea tiene 3 conductores y está tan cargada que produce una pérdida de tensión del 8%. Que produce una pérdida de tensión del 8%. Perdón. 8%. Para un factor de potencia igual a 0,8 en retraso. Para un factor de potencia, profesor. Para un factor de potencia igual a 0,8 en retraso. Punto seguido. Tensión nominal 220 voltios. Tensión nominal 220 voltios. Punto. Calcular. La potencia activa, reactiva y aparente que debe suministrar el transformador. La potencia activa, reactiva y aparente que debe suministrar el transformador. Eso en el punto A, ¿no? El punto B dice, se podrá disminuir la caída de tensión. Se podrá
disminuir la caída de tensión. Se podrá disminuir la caída de tensión instalando un capacitor en la granja. Se podrá disminuir la caída de tensión instalando un capacitor en la granja, siendo este capacitor capaz de absorber, toda la potencia reactiva, signo de pregunta, ¿no? Y el punto C, otra pregunta. Profe, ¿puede repetir cómo termina el punto B? Bueno, voy a repetir todo. Calcular. El punto A dice potencia activa, reactiva y aparente que debe suministrar el transformador. El punto B. ¿Podrá disminuir la caída de tensión? ¿O se podrá disminuir la caída de tensión instalando un capacitor en la granja, siendo este capacitor capaz de absorber toda la potencia reactiva? Signo de pregunta. Y el punto C dice, ¿se podrán remediar estas circunstancias negativas elevando la tensión a 240 voltios? Signo. Profe, ¿se podrán remediar estas qué? Circunstancias negativas elevando la tensión a 240 voltios. Bien. El dibujito es este, ¿no? Así no hay mucha cosa acá. Tengo que poner el coseno phi. El coseno phi de esto es 0.8 en retraso. El cobre, el Rho del cobre es igual a del Q 0.0175, ¿no? ¿Y cómo es el Rho del cobre que tiene acá? A ver, vamos a ver. R es igual Rho L sobre S. Entonces el Rho es igual RS sobre L. Entonces esto es ohm milímetro cuadrado sobre pi. Esas son las unidades del Rho. Profe, una pregunta. En el dibujo, dice cobre ahí, 3 por 25 es cobre, ¿no? CU, ¿puede ser? Sí, así es, cobre. Bueno. Ahí está la resistividad específica del cobre. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Primero tengo que determinar la corriente que consume ese Profe, no veo ahí que dice abajo de Rho del cobre, resistividad específica del cobre, 0.0175 ohm milímetro cuadrado por metro. Bien, gracias. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? A ver. ¿Cómo podemos hacer? Podemos calcular de la siguiente manera. Primero vamos a escribir la caída de tensión. Vamos a poner los valores, ¿no? Acá tenemos L, que es igual a 170 metros, viene de ahí. La sección es igual a 25 milímetros cuadrados, es trifásico el circuito. La caída de tensión dice que es el 8%, ¿sí? El coseno phi
es igual a 0.8 y la tensión nominal es igual a 220. Esos son los valores que tenemos de dato en el ejercicio. Ahora, la caída de tensión, si ustedes ven sus carpetas, viene dada por la siguiente ecuación, ¿sí? La delta B es igual a raíz de 3 RI coseno phi más raíz de 3 XI seno Sí. ¿Está bien? Ahora, si la sección menor o igual a 120, entonces X es igual a 0. Estamos hablando de 25, por tanto la caída de tensión solamente es raíz de 3 RI coseno. Claro. ¿Listo? Esa R, esta R de acá, es resistencia de corriente alterna. Y esto es igual a 1.02 resistencia de corriente continua. La resistencia de corriente continua es igual a ρ L sobre S. Esto es igual a ρ, ¿dónde está? Acá está 0.0175 por L, que vale 170 metros, y S, que vale 25 metros cuadrados. Y esto me va a dar una resistencia del conductor, lo tengo por acá, de 0,1156. Por tanto, la resistencia de corriente alterna será 1.02 por 0.115. Y esto será igual a 0.118. ¿Listo? Verifíquenlo, por favor, tómense todo el tiempo, no estamos apurados, hoy no hay partido, así que tenemos tranquilamente, podemos estar hasta las 10 de la noche, con un break, obviamente. Además está lloviendo. Profe, se me ha medio borroso, le hago una consulta. Abajo, a la derecha que dice RCA es igual a 102. 1,02. 1,02. Y que... 1,02, ¿no? No. Arriba. 1, más arriba, ¿eh? Ahí. 1,02 que R qué. R de corriente continua. Acuérdense, hay que RCC. acordarse, porque si no nos acordamos vamos muertos. Vamos muertos. Profe. Si no nos acordamos, ¿no? Profe, Sí. recién me fijé en Edmodo y no está subida la tabla. No sé si hay otro grupo de Edmodo, pero Sí, está En el subida. está subida en el de Pilar. En el de Pilar está subida y en la otra no está subida. Ustedes son de Escobar, ¿no? nosotros somos de Escobar. De Escobar, ¿Está sí. subida? No, de Escobar no hay nada. Bueno, se lo voy a subir hoy. Bien. ¿Cómo seguimos? Ya tengo la corriente, la resistencia de la corriente alterna de un conductor, ¿sí? De un conductor. Por tanto, puedo averiguar ahora la caída de tensión en el conductor.
en los tres conductores en realidad, ¿sí? Acuérdense que esto es trifásico, es decir, que esto en realidad es así, ¿no? Tengo el transformador y tengo tres conductores, 1, 2, 3. Y acá está la carga. Acá tengo una resistencia, otra resistencia y otra resistencia. Es un sistema trifásico, por eso tiene tres conductores. Y la caída de tensión acá, la caída de tensión B, delta B, es igual a raíz de 3 y la caída de tensión acá es, ¿dónde está? Acá. Caída de tensión, estaba bien lo que estaba haciendo, es raíz de 3 y R coseno. Bien, por tanto, de esa formulita, que no sé si yo se la pongo, nuevamente caída de tensión, raíz de 3 y R, que acá puedo determinar I es igual a caída de tensión, raíz de 3, R, corriente alterna, coseno. Tengo que determinar el delta B. Y el delta B lo voy a sacar de acá. Acá tengo que delta B sobre B es igual a 0,08. O si quieren, dice 8%, 8% se escribe así, 8 sobre 100. Así se escribe 8%, ¿sí? Por tanto, delta B es igual a 8 dividido 100 por B. ¿Cuánto vale B? 220. Por tanto, delta B es igual a 17,6. 17,6 voltios. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, esos 17,6 voltios son los que tengo que poner en aquella formulita. Voy a, ¿esto está copiado? Voy a poner que la resistencia corriente es igual a 0.118 ohm. Estoy copiando esto, ¿sí? Para hacer mi lugar en el pizarrón. Ahora sí, vengo con esto. Entonces, I va a ser igual a delta B 17.6. Raíz de 3 RCA por 0.118 por coseno phi es 0.8. Y la corriente me va a dar esta es la corriente de la línea, ¿no? Esta acá. Perdón, profe, ¿lo molesto? Se ve medio. Ahí en la ecuación raíz de 3, intensidad, y abajo raíz de 3 por 0,118 por 0,8. 0,118. Es la resistencia. Sí, la resistencia de corriente continua. Sí, me da 107, alterna. 107,6. Pero lo puedo redondear así. ¿La alterna no es?
¿Está bien? Sí, profesor, ahí yo lo acabo de hacer. En realidad me da 107,6, pero lo podemos redondear a 7. Bueno, listo, no, pero sí, un décimo. Bueno, esa es la corriente que viene de acá, casi, toda esta corriente que va por acá. Esa es la que circula. Por tanto, yo puedo ahora determinar la potencia que tiene que tener el generador para alimentar esto en estas condiciones, ¿sí? ¿Y cuál es la potencia esa? Va a ser, yo voy a tener acá 220, ¿no? Acá tengo 220. Acá no sé cuánto tengo, digo, probablemente hay una caída de tensión que después la voy a calcular. Pero yo sé que la corriente viene así, por acá. Por tanto, la potencia va a ser raíz de 3 de línea a línea. En este caso, la línea es el 220 y coseno 2. Por tanto, la potencia será raíz de 3 por 220 por 107.7 por coseno que ¿dónde está? 0. Entonces la potencia es igual a raíz de 3 32,831 kilowatts. ¿Está bien? Sí, sí. Esa es la potencia que yo necesito ahí para alimentar. Esa es la potencia activa. Ahora, la potencia reactiva. El mismo, pero con el seno. Sí, esto voy a tener así, ¿no? Esto voy a tener acá. Tangente de phi es igual a Q sobre P. Q es igual a P por tangente de phi. Q será igual a 32.8 por tangente de el ángulo 08 que hicimos, ¿no? Phi es igual a 36.8. $24.5, ¿no? Kilo por ampere reactivo. Esa es la potencia reactiva que voy a transportar por acá. Es decir, por acá voy a tener P, ¿ya? Son esas dos potencias que voy a transmitir. Si quieren, hacemos la S del transportador. Micrófono, por favor. ¿Cuánto dio, profe? ¿24,5? Sí. Perfecto. ¿Está bien o no? $40.41. Bien, para esa carga, entonces yo necesito
Para esa carga, yo necesito un transformador de 41 kVA, ¿no? Yo necesito un transformador de 41 kVA ahí en la fuente. kVA que me va a dar una potencia de 32,8 activa y una reactiva de 24,5. ¿Listo? Este es el primer punto, ¿sí? Esta es la primera. Bien. Ahora, el segundo punto me dice, la pregunta, ¿no? Se podrá, tenemos que calcular la caída de tensión. Ya sabemos la caída de tensión es 8%, ¿sí? Esta es mi caída de tensión. Dice, se podrá disminuir la caída de tensión colocando o instalando capacitores en paralelo en la granja, siendo que toda la potencia capacitiva la absorben los capacitores. Es decir, ¿qué quiere este muchachito? Lo voy a borrar acá. Esto no sé si está bien. Necesitamos, se lo pregunto a ustedes. ¿Qué quiere? Que pongamos capacitores acá. Entonces, esta Q salga de acá. Y liberemos el conductor. Eso es lo que quiere. Y nos pregunta si con esta situación esto baja. Esto es lo que nos está molestando. Por algún motivo nos está molestando, ¿sí? 8%. Eso es lo que nos pregunta. Y ese es el punto. Y además nos dice que, obviamente, en esta situación, el phi, el ángulo phi, en la generación va a ser igual a 1. Ya no tenemos Q. O en este punto, si quieren, ¿sí? Acá justo en la carga, acá el phi ya no va a ser 0,8, va a ser 1, porque todo lo demás lo entregamos por acá. ¿Se entiende? Sí, tenemos que disminuir Q. Exactamente. Voy a borrar todo, ¿sí? Voy a borrar todo, menos los dibujos, obviamente. Voy a borrar todo y lo que necesite, yo lo tengo en mi papelito, ustedes o me lo dicen ustedes. Esto no. Bueno, esto es lo que queremos hacer ahora. Y esto es lo que nos dice. Por tanto, phi, ahora, phi 2, este es phi 1, es igual a, si Q es este, phi 2 va a ser igual a 0, ¿no? 0. Entonces, coseno, esto es phi 1, entonces coseno phi 2 es igual a 1. Esta es la segunda condición, porque ya voy a poner todo de los capacitores. Acá voy a tener totalmente libertad y va a ser totalmente potencia activa la que voy a transmitir. Por eso tengo estas dos condiciones. Entonces, con esa restricción, yo voy a calcular nuevamente la corriente. Y la corriente, y nuevamente es delta B, raíz de 3, R, coseno, phi. O también potencia raíz de 3 B coseno phi. De las dos formas puedo calcular la corriente. Yo creo que la de abajo es la que puedo obtener sin ningún problema. Y la potencia activa,
que habíamos llevado y ya habíamos calculado. La potencia activa era igual a 32,8, ¿no? 32,8 kilowatts. Esta es la potencia que yo tengo que llevar desde acá hasta acá. Eso lo habíamos calculado hace un momento. Por tanto, pongo esto acá. 32.800. En realidad eran 32.792. Con 800 ponemos así. Digo raíz de 3. La tensión de línea es 220. 220 y el coseno phi es 1. Y esto me va a dar igual a una corriente de 86.2. Esta es una segunda condición, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando hacíamos la mejora del factor de potencia? Es lo mismo, ¿sí? Teníamos la condición original y después tenemos otra condición. Es decir, teníamos un triangulito así. Y después teníamos, esto era P1, Q1, Phi1. Y después teníamos otro triangulito acá con Q2, P1 igual a P2. Es lo mismo. No, o sea, no estamos utilizando el triangulito, estamos haciendo por fórmula. Pero en realidad eso estamos haciendo. La diferencia es que yo sé cuánto vale esto. Este es Q. ¿Sí? Este es Q. Sé cuánto vale. ¿Ah? Eso estamos haciendo. Simplemente con numerito. Bien, la corriente ahora totalmente activa es 86.2 amperes. Por tanto, la caída de tensión de acá, delta B, será igual a raíz de 3 y R coseno phi. Y delta B será igual a raíz de 3 y vale 86.2. La resistencia de corriente alterna, ¿cuánto era? R de corriente alterna estaba por acá. 0.118, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, profe. Acá tenemos IR 0.118 por coseno phi vale 1. Por tanto, la caída de tensión, si yo hago esto, me da 17.6. Entonces, vamos a ver si mejoramos. Delta B sobre B tiene que ser igual a, vamos a ver cuánto es esto. Esto es igual a 17.6 dividido 220 por 100, ¿no? Y esto es igual a 17.6 dividido 220x por 100. 8%. O sea, es lo mismo que esto. Estamos en lo mismo. Estamos en la misma. Por tanto, quiere decir que el hecho de que pongamos capacitores no hace que disminuya la caída de tensión. Esa es la contestación, ¿sí? ¿Caída de qué, perdón? El hecho de que se pongan capacitores para mejorar el factor de potencia no implica que mejore la caída de tensión. Lo que estamos haciendo acá es mejorar el factor de potencia, ¿sí? Mejoramos de 0,8 a 1, porque pusimos capacitores en paralelo. Liberamos la línea. Probablemente hayamos disminuido la exigencia del transformador. Son beneficios, obviamente, pero a costa de gastar plata en los capacitores. Pero eso se verá, eso es tema de otra discusión. Pero lo que nos preguntan era, si yo pongo capacitores acá, ¿se libera o baja esa caída de tensión? Y vimos que no baja la caída de tensión. Sigue siendo la misma la caída de tensión.
Que es un poco lógico porque la Z va a ser la misma, o sea, la Z de los conductores. No, la explicación es la siguiente, que lo que produce la caída de tensión no es la potencia reactiva, sino es la potencia activa. Es la que sale de un lugar y llega al otro lugar y se queda. En cambio, la potencia reactiva va y viene. ¿Se acuerdan de eso? Va y viene la potencia reactiva. Por eso, que ocupa lugar, pero no genera caída de tensión activa propiamente. La que sí cae es la potencia activa. Esa es la explicación, ¿sí? Por eso no disminuimos Q, pero la potencia activa sigue siendo la misma. Por eso no cae la tensión, no se modifica la caída de tensión. Bien, el punto C, lo voy a leer, dice, el punto C dice, se podrán remediar estas circunstancias negativas elevando la tensión a 240. Bien, entonces... Yo creo que sí. Bueno, Ahí, no. Puede ser que reemplazando ahí en la última fórmula que hizo, la caída de tensión, sí. delta B sobre B, reemplazando esos 20 por 240. Y ahí va a bajar la caída de tensión. Era la solución. Probablemente. Ahí va a bajar. Probablemente. Pero eso lo vamos a verificar calculando y haciendo un poco de matemáticas, ¿sí? ¿Puedo borrar esto? Pongan si quieren, de anotación acá abajo, la respuesta, ¿sí? El hecho de que pongamos capacitores en paralelo no necesariamente mejora la caída de tensión. Ahí está demostrado, ¿sí? Y además eso es concepto, eso es muy bueno, ¿sí? El hecho de, si alguna vez les toca a ustedes, se van a poner capacitores en paralelo, ¿va a mejorar la caída de tensión? Y bueno, ustedes tienen que decir, no, no mejora la caída de tensión. Porque lo estamos demostrando así. ¿Y va a mejorar otras cosas? Sí. Voy a liberar conductor, voy a liberar transformador, pero no, la caída de tensión va a seguir siendo la misma. Ok. Bien, voy a borrar y vamos a analizar el tercer punto, que es más chico. Y dice, no voy a poner esto lo voy a dejar ahí. Pero lo que voy a hacer es subir el nivel de tensión a UN2, si quieren, 240 voltios. Es decir, esto lo subo a 240. ¿Ah? Bien, teniendo 240 voltios, ahora lo que voy a hacer es calcular nuevamente la corriente que va a ir. Acá nuevamente voy a tener Q. Acá tengo Q. Y acá tengo I, obviamente, ¿no? Ahí. Voy a calcular esa I. Ahí. En esa situación. Y el cálculo de la I no es otra cosa que nuevamente I. B raíz de 3, B coseno. ¿Qué coseno fije? Primero, porque acá ya lo saqué, o sea, esto va a ser 2, tensión 2. Esta. Por tanto, la potencia, ya sé qué potencia tengo que llevar, son 32.800, dividido raíz de 3, por 240, esta vez por 0 puntos, el coseno era 0 puntos. Y esto me da igual a una corriente de 98.7 amperes. Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué usamos esa potencia ahí y no la potencia que sería con 240 volt? No. Hay una sola potencia. Esta es la que tengo que llevar.
Desde acá hasta esta necesita esta potencia que la calculamos en una primera instancia, ¿se acuerdan? Sí. Hicimos P, Q y S. Esta es la que tengo que llevar necesariamente. Por el requerimiento no solamente de la carga, sino también lo que por la caída de tensión acá. Acá también hay una caída, una pérdida de potencia, pero no nos especifica. Pero esta es la que tengo que llevar, la que tiene que salir de acá. No sé cuánto acá tampoco me interesa mucho. No sé cuánto, porque no me preguntan eso. Pero acá en este punto tengo que llevar sí o sí esta potencia. En una condición, en otra condición o en la otra condición. Esta es la potencia. Ok. No, Nos quedamos con la primera entonces. No, está bien. Yo pensaba lo mismo, porque el compañero pregunta, porque para sacar la potencia en el primer punto usamos la tensión de línea que era 220 y ahora la estamos elevando a 240. Por eso le pregunto, no sé, Sí, no sé pero sí, está bien, pero ya sé, utilizamos, tienen toda la razón para sacar la potencia, pero es una sola potencia. Esas eran las condiciones originales, así es. Ahora estamos variando qué posibilidades hay de mejorar un poquito la calidad de tensión. Eso estamos hablando, ¿sí? Con el primer cálculo que hicimos es determinar qué potencia tiene que salir en las condiciones originales. Tenemos una caída de tensión, ya está perdiéndose la cantidad de que se pierde y demás, y tiene que salir 32 kilos. Ese es el objetivo del primer punto. Ahora, esa potencia, lo que vamos a hacer ahora, ya sabemos que tenemos que llevar esta potencia, eso es fijo. Lo que vamos a hacer ahora para llevar esa potencia, ¿qué va a ser? En primer lugar, habíamos dicho, esa potencia también tiene que venir. Ponemos capacitores. ¿Qué pasa con eso? No nos cae la carga, no nos modifica. Listo, borramos. Ahora lo que vamos a hacer es subir un poco de la tensión. Vamos a subir la tensión, pero la potencia va a ser la misma, la misma que tenemos que llevar. Porque no, en la carga ni el conductor nos requiere más. Eso fue el primer cálculo que hicimos. Eso queda inamovible, queda así. No es que se va a modificar la potencia, no es por el hecho de subir la tensión, me va a pedir más potencia, no. No me va a pedir más potencia. Claro, ese en la chapa ya lleva 32.800. La chapa, sino yo ya calculé originalmente con las condiciones nominales de todo lo que me decía el ejercicio, qué potencia tengo que llevar acá o de qué tiene que salir de acá. Listo, esa era la primera parte. Después dijimos, bueno, podemos poner capacitores acá, ¿sí? Se me elimina esta Q, quiero saber si esto se modifica. Dijimos, no se modifica. Bueno, sigue saliendo la misma potencia, tiene que seguir haciendo la potencia. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? En lugar de tener 220, vamos a poner 240, pero la potencia sigue siendo la misma. Sigo requiriendo la misma potencia. No es que me pide más resistencia o más campo, no me pide, sigue siendo la misma. Simplemente que vamos a subir un poco la tensión, a ver si con esa tensión, llevando la misma potencia, puedo modificar esta caída de tensión. Ese es el concepto, esa es la pregunta. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, bien, por tanto, como podrán ver, si calculamos y comparamos las corrientes en los tres estados, en las tres situaciones. En la primera situación, la corriente era 107 amperes, ¿sí? En la segunda, con capacitores, bajó a 86 amperes. Ahí se está modificando. Y ahora subió un poquito a 98 amperes. ¿Por qué razón? Porque le subimos la tensión. La potencia sigue siendo la misma, ¿sí? No se modifica. El motor tiene, si es un motor 10 kVA y 10, mejor dicho, se ve 10 caballos de vapor y siempre va a tener 10 caballos de vapor. Tenga la tensión que tenga, si subimos un poco, siempre va a pedir esa potencia. Lo que se van a modificar van a ser sus parámetros. ¿Qué parámetros son? Los parámetros de tensión y de corriente. Si subimos la tensión, va a bajar la corriente. Y acá se está demostrando. Porque cuando teníamos 220, la corriente era 107. Ahora subimos a 240, la corriente bajó a 98. Pero la potencia se sigue manteniendo. Ese es el concepto que tienen que entender. La potencia sigue siendo la misma. ¿Ah? Bien, por tanto, esa corriente es intermedia entre las dos corrientes. Entre la del primer caso, que era 107, la del segundo caso, que teníamos los capacitores, porque toda la potencia reactiva que está incluida acá, la metíamos por acá, por eso nos bajaba,
Y ahora, bueno, volvemos a este 0,8 y tenemos esta corriente. Es menor. ¿Por qué? Porque subimos la tensión. ¿Ah? Bien, por tanto, con esa corriente de 98.7 vamos a ver la caída de tensión. Y la caída de tensión, delta B, es igual a raíz de 3 RI o seno. No tomamos en cuenta la reactancia porque es un conductor de menos de 120 milímetros, ¿sí? Y esto me va a dar 16.13. raíz 13, 16, ¿no? 16. 16.13. 16.13 volts. Por tanto, delta B sobre B por 100 sería igual a 16.13 dividido 220 por 100. Y esto me da... 220 o 240. Ah, no, 220 está bien. No, 240, perdón, 240. 240, porque la tensión ahora es otra. 240, ¿está bien? Y esto me va a dar 6,7%. O sea, se ve que subiendo la tensión, sí va a bajar la caída de tensión. Y esa es la respuesta al punto 6,7, sí. ¿Está bien, no? Sí. Bien. Hacemos un break. Sí, profe, una consulta con ese ejercicio. Sí. Se entendió, pero la solución a eso no sería cambiar la sección del conductor para tener También. menor tensión. También, sí, obviamente. O sea, hay muchas soluciones, ¿sí? Muchas soluciones podemos cambiar. Pero la pregunta era específica, me decía, a ver, si subo la tensión, ¿modifico? Sí, también es otra solución. Subo un poquito la tensión acá y me va a bajar la tensión. O si quieres, hay una cosa que hace Edenor, por ejemplo, es para que la corriente baje, lo que hace es bajar la tensión. Normalmente pasa esto cuando hace mucho frío, principalmente mucho frío. Gran parte de la gente mete esto. Sube bastante la resistencia, ¿sí? Sube bastante la resistencia. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para que la corriente, si sube esto, obviamente va a subir la corriente porque va a chupar más, se baja la tensión. Al bajar la tensión, como gran parte son elementos resistivos, baja la corriente. Por tanto, al bajar la corriente, alivio los conductores con los que estoy alimentando. Por eso, en muchas zonas que son un poquito de gran consumo domiciliario, donde no hay red de gas, el consumo de energía eléctrica, porque todos enchufan los calefactores como el que yo tengo ahora acá, aunque en mi casa hay gas, pero en esta habitación no tengo gas. Todos, la corriente empieza a subir, ¿sí? ¿Y cómo puedo bajar esa corriente que me puede llegar a quemar por la cantidad de amperes que se llama la aislación del conductor? Tengo que bajar la tensión. Bajo la tensión, va a bajar la corriente necesariamente. Entonces así protejo de alguna manera los conductores. No dejo sin luz, la gente va a seguir teniendo luz, pero el suministro de tensión lo bajo y se apacigua un poco el transporte de electrones. Ese es uno de los factores a los que recurren las distribuidoras cuando están muy exigidos, ¿sí? ¿Ah? Profe, ¿y qué método usan para bajar la tensión? ¿Cómo lo bajan? No, se baja desde subestación directamente el transformador. No vimos de transformadores. B1 sobre B2 es igual a N1 sobre N2. Entonces se modifica esa relación y baja la tensión. Ah, perfecto. ¿Sí? O sea, se modifica directamente en la central. No se modifica transformador por transformador, sino se modifica en media tensión hasta en alta tensión. Se baja todo y obviamente se repercute en todo el sistema de distribución y
sí, de distribución principalmente. ¿Tá? ¿Y los microcortes a qué se deben? Los microcortes es a ver, voy a borrar esto, ¿sí? Yo porque tengo mucho problema, bastante, no mucho, pero bastante en el trabajo con eso. Sí. Así. Esto está hecho así, más o menos. Esto es un transformador y esto es una barra. Este es otro transformador y esto es otra barra, ¿sí? Esto en media tensión y esto es alta tensión. Y esto está hecho así. Esto es un alimentador, esto es otro alimentador. Salen 8 alimentadores de acá. Vamos a dibujar solamente 8. Y 8 de acá, 8 de acá. ¿Sí? Y acá tienen, obviamente, un seccionamiento para compartir la barra, de manera que esté todo en un anillo, ¿sí? Sea un anillo. Este alimentador va así, recorre todo esto y se cierra con este en otro anillo. Y de acá tomas vos, o sea, tomas normalmente la fábrica, otra fábrica, acá hay una división red, acá hay un seccionamiento abierto, ¿sí? Por acá hay otra fábrica, esto viene, está cerrado por acá, de la misma manera, ¿sí? Y acá tiene otra fábrica, y acá tiene otra fábrica, y así sucesivamente. Y todo esto es una gran red. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando acá hay un cortocircuito? Entonces, ahí, cuando hay un cortocircuito ahí, todo este sistema siente ese cortocircuito. Obviamente, si esto está abierto, estos van a sentir menos. Ponerle que esto esté, estos no van a sentir tanto, estos sí van a sentir mucho más. Ponerle que esto esté cerrado por acá temporalmente. Cerrado. Entonces, cuando hay un cortocircuito acá, la corriente de cortocircuito que viene acá viene de todo lado, ¿eh? O sea, chupa todas las corrientes van hacia ese lado porque hay un cortocircuito. Las corrientes, ¿qué hacen los electrones? Quieren ir al lugar donde se pueden neutralizar con mayor facilidad. Por tanto, cuando sienten que hay un lugar donde se están neutralizando los electrones con carga positiva y quedan neutros como nosotros, van volando, ¿sí? Quieren ir a ese lugar. Por tanto, todos estos puntos, desde acá inclusive, sienten ese movimiento de electrones. Eso es lo que provoca los microcortes, que se sienten pequeñas caídas de tensión. No necesariamente va a ser porque uno tiene el problema, que puede pasar, pero un problema acá repercute en toda la red. Y eso no se puede evitar. Eso es así en el mundo y no va a haber solución, no hay. La única solución es que si un motor no lo va a sentir, pero equipos electrónicos sí los van a sentir. Entonces, los equipos electrónicos tienen que tener en la posibilidad, en la medida posible, un UPS, de manera que el UPS absorba esa caída de tensión y el equipo electrónico pueda funcionar sin ningún problema. Obviamente no se puede poner un UPS para toda la fábrica, pero repito, los motores no van a sentir tampoco los calefactores van a sentir, pero las computadoras, equipos delicados sí van a sentir ese hueco de tensión. Y la solución es ponerle equipos adicionales para todo el conjunto en un circuito independiente, o si no, UPS chiquitos para cada uno de los equipos que son sensibles a ese tipo de acontecimiento. ¿Tá? Es así como sucede. Y no se puede solucionar, no hay forma de solucionar, ¿sí? No, porque siempre va a haber un accidente acá, o acá, sea esta línea aérea, subterránea, sea lo que sea, siempre hay. Y al haber un cortocircuito, repito, todas las corrientes quieren ir ahí. Ese transporte, ese instantáneo, porque después salta la protección, ¿no? Al saltar la protección ya se normaliza todo. Pero ese acto, que es apenas chiquito, hace que caiga la tensión y se sienta por toda la red. ¿Listo? ¿Un break? Listo. 10 minutitos. 20. Si es 20. Depende de usted. No, sí, a ver, son 10 y 20. No, Así, 10, profe, porque 8:30 habría que cortar, tenemos examen después de las 8:30. Así terminamos temprano, hacemos un ejercicio